siempre hay una fascinación por los grandes personajes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esos personajes suelen ser, en la mayoría de los casos, los que ganaron, los que triunfaron. Hoy vamos a hablar, Raúl, ¿qué tal? Vamos a hablar de uno de los personajes de los perdedores, pero que ha quedado en el inconsciente colectivo como un estratega fenomenal y casi como un héroe, a pesar de haber sido de los derrotados. Fíjese, es el único general nazi que tiene un museo en Alemania. Estamos hablando del mariscal Rommel. Perdóneme, sí, de Erwin Rommel. Sí, el zorro, el llamado famoso zorro del desierto. El único general nazi que tiene un museo en Alemania, más. Usted puede llegar y ver el uniforme de Rommel, las gorras de Rommel, los famosos anteojos de Rommel cuando andaba en las batallas, con las batallas estas en el Afrika Korps, que pues el gran enemigo del general Patton, al cual le temían todos los alemanes, y el general Montgomery, que era el espléndido soberbio que decía que Patton era un vulgar salvaje. Rommel también tenía razón. Sí, y Patton decía que ese hombre no deformaba la realidad. Bueno, los dos temían a Rommel. Cuando Rommel conoce a Hitler, Hitler empieza a darse cuenta y se encanta con la figura de Rommel. Rommel es un hombre caballeroso, es un hombre distinguido, es un hombre no estudioso. Viene del partido nazi. No, para nada, viene de la burguesía alemana. Su padre es un maestro de matemáticas, su madre es una señora que dejó la ciencia para dedicarse al hogar y tratar de cuidar a los hijos de este señor, que era un matemático. De ahí nace un muchacho que tiene tendencias de introversión, manejaba la introversión voluntaria. Era un muchacho que no necesitaba platicar mucho con los demás. Tenía el comportamiento de genio, o sea, poco esfuerzo, encarar a los maestros, meterse en dificultades con los compañeros, corregir al director de la escuela, del gymnasium, como le llamaban los alemanes. Y ante ese prodigio de la burguesía alemana, o sea, cuando hablamos de burguesía, aquí en México está la costumbre de llamarle burgués al rico. No, burgués es el hombre como usted, como yo, que vive en la ciudad. Y que tenía un oficio y vivía de lo que trabajaba y no de lo que había heredado. Claro. Y era un militar de pies a cabeza, pero era burgués. Todo el ejército anterior que se topa Hitler con él son nobles prusianos. Entonces a Hitler le molesta mucho la nobleza prusiana, de cascos puntiagudos, de plumas acá, y se encuentra con un hombre verdaderamente sencillo, y entonces él decide apoyar a ese hombre sencillo que ya traía atrás una época y campaña en la Primera Guerra Mundial. Era verdaderamente duro, fuerte, preciso. Hitler le dice, ¿qué es lo que quieres tú? Y él dijo, quiero una compañía blindada. O sea, era la gran novedad, lo que Patton inventó. Era el futuro. Exactamente. El futuro de la guerra. Yo dije, yo quiero eso. Y él tenía un libro maravilloso, maestro, que se llamaba La infantería a la carga. ¿Sí? Era un libro sobre infantería. Ese libro de Rommel fue revisado por Patton, por Montgomery, por muchos otros que verdaderamente entendieron la capacidad de estratega que tenía Rommel. Él, con 15 hombres a caballo, acabó con 80 ingleses que andaban por ahí, precisamente llevando cada quien a hogueras y antorchas en la mano, haciendo pensar que eran más. O sea, atacaba, se regresaba, atacaba por otro lado y se regresaba. Por todas esas batallas que tuvo contra franceses, contra ingleses, contra los rumanos, recibió todo tipo de medallas, pero lo más interesante, era un hombre sumamente comprensivo con el soldado, no le faltaba el respeto. Rommel, al volverse un hombre cercano a Hitler, ¿qué provoca? Lucha de soberbias y de arrogancias de Himmler, de Goering, de Goebbels, de Martin Bormann. Miren los nombres que le estoy diciendo. Pero además con una diferencia muy importante. Rommel nunca fue un personaje del partido nazi. No, para ni nada. Le interesaba. Decía, era un militar. Estos nazis son unas malditas bestias. Era un militar que hacía su carrera militar
era un alemán que defendía a Alemania, más allá de quien fuera el gobernante, y eso para ese grupo nazi era intolerable. Y aparte era insoportable. Y fíjese, cuando mandan a Rommel, logra campañas verdaderamente maravillosas. Lo que le sucede a Rommel es que deja de tener el flujo de comida, de alimentos, de armamento, de combustible. Dicen que es fundamental. Y tiene graves problemas. Y fíjese, Rommel, cuando decide retirarse, el Führer se enfurece, pero no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Porque Rommel era venerado por el pueblo alemán. O sea, meterse con Rommel era meterse con el pueblo alemán. Lo ve como un sucesor que no era como Goebbels, como Goering, como todos. Y esa fue la desgracia de Rommel. Esa fue la desgracia. Esa fue porque Hitler lo vio con la capacidad de relevarlo. Cuando él llega... Se especula también, perdón que te interrumpa, que aquella retirada, cuando decide retirarse, es porque se quería preservar. Mire, eso yo no lo sabía. Se quería preservar también como un negociador viable para acabar con una guerra que Rommel ya pensaba que estaba perdida. Eso es un personaje muy ambiguo. Y el momento clave de Rommel, cuando ya ve su desgracia política, es cuando se le ocurre afirmar y mandar una carta y decir: es imposible ganar la guerra. Claro. Es imposible, no tenemos los elementos. En ese momento ya cae absolutamente en desgracia y todos los demás ven la gran ventaja para acabar con él y empiezan a complotear, pues, que ese verbo no existe, pero lo hacen. Empiezan las grandes boicots contra la figura de Rommel y la figura de Hitler, que escuchaba absolutamente todo, porque un histérico siempre está escuchando a los demás. Escuchaba a todos e ignoraba también a todos. Exactamente, esa era la parte neurótica. Su parte neurótica lo llevaba a ser arrogante y soberbio, pero era un hombre muy limitado. Fue un gran líder de prédica, Hitler. Gran líder de prédica. Fue muy mal líder de acción. Fue pésimo. Cometió todos los errores que se podían cometer. Y ahí entra la involucración de Rommel con el complot para asesinar a Hitler. Realmente, maestro, no sé si recuerda el nombre de von Stauffenberg, sí, claro. el que hizo una película hace poco, Tom Cruise, que quedaba... Bueno, ese accidente de esos Spitfire atacando a los alemanes con un general que sale volando, con el cráneo lastimado, con un ojo perdido, era Rommel. ¿Sí? Rommel sufre eso y Rommel es llevado a los quirófanos en los tiempos del atentado contra Hitler. El 20 de julio del 44, algo así, del 44, viene el complot contra Hitler y en ese momento Rommel está siendo operado 2 días antes. O sea, lo que pasa es que tuvo la desgracia de no decidirse. ¿Qué quiere decir? Ni santo ni diablo no puede ser, o eres una cosa o eres otra. Se le acercaron los generales y le dijeron: tú no quieres ser el siguiente, y él no pudo decir que no. Que no. Claro. ¿Sí? O sea, el poder siempre es cautivador, maestro. Y era un personaje absolutamente de poder. Pues él representaba el poder. Y representaba la posibilidad de tener un control sobre el ejército alemán y de poder negociar la derrota de una manera totalmente diferente. Que además era una forma muy clara de negociar con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos, quizás con la idea de seguir la guerra contra la Unión Soviética. Y él sabía que los aliados no iban a negociar la paz si Hitler no estaba muerto. Porque dejar a Hitler vivo y hacer una negociación era verdaderamente dejar a Satanás para ser invocado en cualquier momento. Imposible, y para los propios conspiradores era imposible dejar con vida a Hitler. Pues sí, mire, creo que fueron Ludwig Beck y otro más que no recuerdo, pero fueron los que verdaderamente incitaron, y el que se encargó fue este famoso von Stauffenberg. Cuando le dicen a Rommel que hubo un atentado, él dice: ese hombre es la encarnación del demonio. Al hacer eso lo van a convertir en mártir y lo van a convertir en víctima. Ya, mire,
ya ve que la tendencia del humano es pensar que las víctimas son siempre buenos y son siempre seres maravillosos. Y yo pienso que es una de las dos personalidades más, o tres personalidades más infames que puede haber. El perpetrador, que es el que lastima, la víctima, que es el autocompasivo, y el salvador, que piensa que va a salvar al mundo. Esas tres personalidades son detestables. Bueno, aquí en este país las víctimas son siempre apreciados como si fueran santos. Aunque hayan cometido cualquier cantidad de lo que hayan cometido. Es uno de los graves problemas. Y Rommel es atacado, yo creo, porque no supo decir que no. Porque no supo ni decir que no, ni decir que sí. Porque no logró, quizás esa personalidad de ser un hombre de Estado, vamos a llamarlo así, de no tener, tampoco había tenido compromiso con el Estado nazi, no tuvo compromiso con la democracia, no asumió compromiso más que con las Fuerzas Armadas, con el ejército y con sus soldados. Él era un militar. Él era su único compromiso. Era su único. Ahora, el final es muy romántico, maestro. El final, porque ya no nos queda tiempo. Vamos al final. Es muy romántico. O sea, se le arma toda una estrategia, se cierran las carreteras, se desconectan los teléfonos, queda aislado de Alemania porque ellos sabían que si se corría la voz de que el general Rommel iba a ser asesinado, aquello sería verdaderamente una locura. Se le dice juicio o muerte, o te suicidas. Pero él sabía que si se iba a juicio, su familia lo iba a pagar. Manfred Rommel y la única esposa que tuvo, Lucy Marie Rommel, que fue con la que tuvo a Manfred. Creo que luego tuvo por ahí una amante que se llamaba Bergula, un nombre muy extraño, que tuvo una hija, Gertrude, pero esta mujer se suicidó al nacer Manfred. O sea, este final es muy romántico. Se le pone en un carro, se le deja solo, toma el cianuro, muere. Media hora después dice que muere de un accidente cerebral. Hay todo un mito detrás. Martin Bormann fue el de los más ávidos porque este general muriera, y verdaderamente yo creo que la figura de Rommel con el paso del tiempo se le ha llevado a una figura muy light, muy edulcorada, de casi un gran demócrata en medio de los muy nazis. Mitificada, que tampoco era cierto. Que yo creo que no es. Lo que es indiscutible de Rommel es el genio militar. No, hombre, o sea, eso es indiscutible. Fue la clave. Y además es el único gran genio militar que tiene la Alemania nazi, porque después tiene grandes militares, pero ninguno logra posicionarse como un genio militar, precisamente porque Hitler imponía todas sus decisiones. Exactamente. Y no había posibilidad. Y ahí vinieron las dos grandes decepciones de Rommel con Hitler, con el cual vivió el romance de la admiración que viven los seres humanos que destacan. Creo que la gran figura de Rommel para mí implica que es el único nazi que tiene un museo, la única palabra que todavía es respetada en Alemania del movimiento nazi, y creo que es una idea creada por la sociedad alemana para decir los alemanes eran un pueblo maravilloso, los nazis estaban enfermos, pero yo creo que Rommel venía de ahí. Y para tener la idea también de que incluso en la época nazi había héroes. Había su diferencia. Había héroes. Exactamente. ¿No? Salud, Raúl. Salud, mi querido maestro, y gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes.